Muy buenas y bienvenido a Matemáticas for Everyone. A continuación tenemos el tema 11, conceptos básicos desde la teoría de conjuntos y estructura algebraica. Para empezar, realizaremos una breve introducción histórica sobre el tema a tratar y la relación que guarda con el currículum los conjuntos de las estructuras algebraicas. Posteriormente veremos los conjuntos en todo su esplendor y, por último, las estructuras algebraicas. Como es costumbre, unas conclusiones y, desde luego, la referencia sobre el tema que estamos trabajando. En primer lugar, como decía, la introducción nos lleva de lleno a los trabajos de Cantor, que realizó sobre la infinitud de los conjuntos mediante la existencia o no de correspondencias biunívocas entre el conjunto y el conjunto de sus partes. Esto permitió, entre otras muchas cosas, definir la noción de conjunto de forma intuitiva a finales del siglo XIX. Para Cantor, un conjunto era una reunión de un todo de determinados objetos bien definidos y diferenciables unos de los otros. Los trabajos de Cantor fueron muy criticados por matemáticos de la talla de Kronecker, de Klein y de Poincaré, y alabados por muchos otros, como Russell o David Hilbert. Sin duda, el debate favoreció el intercambio de ideas entre matemáticos de la época que se dividieron, según Klein, en lógicos, formalistas e intuicionistas. En 1908, el matemático alemán Ernst Zermelo publicó 67 axiomas en relación con la teoría de conjuntos que permiten simplificar la teoría de Cantor. De entre todos ellos, el llamado axioma de elección no hizo sino avivar la polémica. Según dicho axioma, para toda familia de conjuntos no vacíos y disjuntos existe una función que permite escoger un solo elemento de cada uno de estos conjuntos de manera que se pueda formar un nuevo conjunto. Años después, Abraham Frenkel modificó algunos de los axiomas, por lo cual es bien conocido que estos axiomas se conocen como los axiomas de Zermelo-Frenkel. La teoría de conjuntos tiene múltiples usos en diferentes campos, no solo en la ciencia. Por ejemplo, podemos referenciar los mapas conceptuales, la creación de mapas conceptuales y la estructuración de forma abstracta de las diferentes focos conceptuales de cada uno de los temas a los que nos enfrentamos es un claro ejemplo de la aplicación de la teoría de conjuntos. En cuanto a las matemáticas, al área de las matemáticas, podemos encontrar la continuidad de una función y el límite derivan directamente de la teoría de conjuntos, ya que se utilizan, como ya veremos más adelante, para poder demostrar, para poder definirlas. En cuanto al álgebra de Boole, que surgió a partir de la teoría de conjuntos, se usa en el mundo de la informática y en el mundo de la electrónica, dando lugar a la fabricación tanto de ordenadores como de calculadores. Recientes investigaciones en cuanto relacionadas con la biología destacan la importancia del álgebra en la genética, eh, ya que le sirven para discernir la construcción de estructuras en torno a la frecuencia hélice de una población determinada. A continuación, para tener en cuenta la relación que existe entre los conjuntos, la estructura algebraica y el currículo, hemos de decir que según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, en los dos primeros cursos de secundaria obligatoria se trabaja con los conjuntos numéricos naturales, enteros y racionales. En la asignatura de matemática orientada a la enseñanza académica y la matemática orientada a la enseñanza aplicadas de tercero y cuarto de la ESO, se profundiza en el conjunto de los números racionales y se completa este conjunto para formar el conjunto de los números reales, incluyéndole los números irracionales. Posteriormente, en bachillerato, se introducirán los números complejos en la asignatura Matemática 1, mientras las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, 1, también de primero de la ESO, de primero de bachillerato, se indicará, se incidirá, en este caso se incidirá en los números irracionales y en la representación de dichos números en la recta real. Un ejemplo de tarea escolar para tercero de la ESO puede ser la que aparece en pantalla. En cuanto a los conjuntos, hay que tener en cuenta que la noción de conjunto está a un nivel tan elemental que no es posible definirla de una forma precisa. Corresponde a nociones corrientes e intuitivas de conjunto, colección, agrupamiento, de objetos pues, de cualquier naturaleza.
Las tres reglas más importantes para conocer la teoría de conjunto y poder saber si algo que tenemos entre manos es un conjunto o no, son las siguientes. En primer lugar, un conjunto debe estar definido, o sea, una regla es que debe estar definido un criterio que permite decir si un elemento pertenece o no a un conjunto. Una misma entidad no puede ser conjunto y parte de ese conjunto a la vez, elemento de ese conjunto. La colección de todos los conjuntos imaginables no es un conjunto, sino que se denomina clase. Y no es posible aplicarle las propiedades de los conjuntos. En la notación habitual vamos a denotar un conjunto con una letra mayúscula. En este caso pues, utilizamos la A, un elemento. Se denota como A minúscula si estamos hablando de un conjunto con la letra mayúscula A, como podemos ver aquí. Cuando el elemento pertenece al conjunto y cuando no pertenece se pone el símbolo de no pertenencia con la misma estructura. Dos conjuntos A y B son iguales si, o sea, son iguales, evidentemente se escribe así, si están constituidos por los mismos elementos. En otro caso, no son iguales, o son desiguales. Bueno, lo incluimos como ejemplo, pero el conjunto vacío es el conjunto más sencillo, el conjunto que no tiene ningún elemento y con el que vamos a trabajar en múltiples ocasiones. En cuanto a los subconjuntos, un conjunto B se dice subconjunto de A si todos los elementos que están en B también están en A, pero no ocurre al revés. No tiene por qué ocurrir al revés. Y se denota que está contenido, o sea, que es subconjunto, B subconjunto de A o B subconjunto de A. Eso sería una O con tilde. Bien, dado un conjunto y un subconjunto de las partes de ese conjunto, que como vemos aquí, todos los conjuntos que pertenecen a ese conjunto, se puede definir el complementario como todos los elementos que pertenecen al conjunto, el complementario del subconjunto B serían todos los elementos que pertenecen al conjunto, pero que no pertenecen a ese subconjunto B. En cuanto al álgebra de conjuntos, son las operaciones que podemos realizar entre conjuntos y dados dos conjuntos cualesquiera, A y B, podemos definir la unión, la intersección y la diferencia, en primer lugar. O sea, son las más características. La unión nos facilita, nos dice que la unión entre dos conjuntos está compuesta por todos los elementos que pertenecen o a un conjunto o al otro, independientemente, pueden pertenecer o a uno o al otro. La intersección es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. En este caso tenemos que X tiene que pertenecer a A y que X tiene que pertenecer a B. Están muy juntos, pero están separados en realidad. Y la diferencia nos lleva a que un conjunto, o sea, la diferencia entre A y B son los elementos que pertenecen a A, los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B y que no pertenecen a B. En cuanto a la unión y a la intersección, podemos decir que cumplen las siguientes propiedades. Está la idempotencia, la unión de un conjunto consigo mismo y la intersección de un conjunto consigo mismo, obviamente por la definición, es igual al mismo conjunto. Asociativa, aquí tenemos que la unión de un conjunto con la unión de otros dos es indiferente el orden en el que lo realicemos, al igual que la intersección. En cuanto a la conmutativa, hemos de decir que la unión de un conjunto con otro es igual que realizarlo al revés, que la unión de B con C es igual que la unión de C con B, y la intersección de B con C es igual a la intersección de C con B. Obviamente lo podemos demostrar fácilmente con la definición de unión e intersección de conjunto. En cuanto a la simplificación, cuando tenemos un conjunto B unión con la intersección de ese mismo conjunto con un tercero C, un segundo C, eso es igual a B. Por definición, nosotros elegimos
De aquí, los elementos en la intersección, nos centramos en el paréntesis, nos centramos en la intersección de B y de C. Son los elementos que están en B y que están en C. O sea, los elementos que están en B y que están en C, y después los unimos con los elementos que están en B. Por lo tanto, al final lo que tenemos es el conjunto B. Son los elementos que están en B. Y en cuanto a la intersección, al revés, igual. Si nosotros unimos el conjunto B y el conjunto C y después nos cerramos solo a los que estén en el conjunto B, ya eso nos lo da la intersección, entonces tenemos el conjunto B, el mismo conjunto del que partíamos. En cuanto a la distributiva, hay que tener en cuenta que cuando estamos combinando la unión y la intersección, se puede llevar a cabo de la siguiente forma. La unión de un conjunto con la intersección de otros dos es igual, esto sería una D, una C, sí, una D, o sea, una D, no una U, y por lo tanto quedaría de la siguiente forma, sería la intersección de las uniones. La unión con la intersección, por así decirlo, sería la intersección de las uniones del conjunto que tenemos a la izquierda con cada uno de los que están interviniendo en el paréntesis. Al igual con la intersección y después la unión. Es lo mismo. Cuando se considera, esto es muy importante, cuando se considera el conjunto A, un conjunto con la triada partes de A, unión e intersección, estamos ante un retículo algebraico distributivo, es decir, cumple todas estas propiedades. Es muy importante porque cumple las propiedades de complementariedad y los elementos neutros necesarios para desarrollar, para ser considerada como álgebra de Boole, que lo veremos también más adelante. Otra operación que conviene destacar es la diferencia simétrica, que se caracteriza por esta fórmula. La diferencia simétrica tendríamos que es la unión de A sin B y de B sin A. Son los elementos comunes, son lo que se queda fuera, básicamente. Nos quedamos con los elementos de A que no están en B y nos quedamos con los elementos de B que no están en A. También podría definirse de esta forma, la forma que podemos ver en pantalla. De ahí pasamos a la representación de conjuntos. Una vez que tenemos los conjuntos, sabemos lo que son, los hemos definido, hemos visto las reglas que los determinan, pasamos a la representación de conjuntos. Para representar conjuntos, la forma de expresar un conjunto consiste en dar un listado de sus elementos entre llaves. Eso es una de las formas que existen, denominada definición por extensión. Pero también hay otra forma, que es la definición por compresión, que se basa en dar la ley que forma el conjunto. Por ejemplo, si estamos hablando de los números naturales y queremos coger los que son mayores que 5, los que son menores que 5, pues tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, y lo podemos definir de esta forma o de esta otra. Esta sería por extensión y esta sería por compresión, porque lo damos de forma más comprimida, más rápida, más asequible a la vista. En cuanto a la forma de representarlos gráficamente, no solo se representan entre llaves, sino que también podemos representarlos por los llamados diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son estructuras que se forman pues, mediante círculos que le sirvieron en su época pues, para estudiar los silogismos y los silogismos y las estructuras, las diferencias entre el utilizar el sí, el o, que al fin y al cabo se traducen en este lenguaje como la unión, la intersección y la diferencia. Todo ello se puede llevar a una visión gráfica de forma sencilla gracias a estos diagramas de Venn, que se extendieron, que extendió Edwards a, a tres conjuntos. Pues estos se pueden ver cuando son dos, tres conjuntos. Y Edwards, aquí podemos verlo, lo extendió cuando se trata de más de tres conjuntos. También otras representaciones, aunque menos conocidas, son los círculos de Euler, las líneas de Leibniz, los mapas de Crown y los gráficos de Peirce. A continuación hablamos de la correspondencia entre conjuntos. Dados dos conjuntos cualesquiera, el producto cartesiano de esos dos conjuntos, definido o denotado de la siguiente forma, como si hubiera un por entre ellos, es el conjunto de todos los posibles pares que se pueden combinar, de elementos de A y de B, que viene definido, o sea, que viene estructurado en forma matemática en la siguiente expresión.
el producto cartesiano de A por B está formado por todos los pares que pertenecen a A y que pertenecen a B, de la forma AB, entre paréntesis. Dados dos conjuntos A y B, una correspondencia entre ellos es un subconjunto de su producto cartesiano. Subconjunto cualquiera. Podemos elegir un subconjunto cualquiera de su producto cartesiano y eso es una correspondencia entre ellos. Es importante tener en cuenta que la correspondencia entre dos conjuntos es trascendental para poder estudiar cuáles son las aplicaciones y cuáles son las relaciones que hay entre ellas. Dos elementos se dicen homólogos, los elementos A y B se dicen homólogos, si existe una correspondencia entre ellos. Se expresa f de A igual a B, siendo B la imagen de A. Esto nos viene a decir, nos viene a expresar una forma de estructurar cuáles son las aplicaciones. Cuáles son las aplicaciones, que veremos más adelante. Pondré un gráfico por aquí, pondré un gráfico para que se vea más fácilmente esta estructura. No obstante, hay que tener en cuenta que se expresa como f de A igual a B, siendo B la imagen de A. Y A, obviamente, el original de B. O sea, es la forma en la que se expresa. A y B, en mayúscula, obviamente, serán respectivamente el conjunto inicial y final de la correspondencia F. Porque F es una correspondencia, ya hemos dicho que una correspondencia es todo subconjunto de un producto cartesiano. En este caso tenemos A y B y va a existir una correspondencia que estará definida por los pares A y B y correspondida por F. El subconjunto de A formado por los originales se llama conjunto original y el subconjunto de B formado por las imágenes se llama conjunto imagen. Una aplicación, ahora teniendo en cuenta las definiciones de antes, definimos una aplicación, una correspondencia que cumple dos condiciones. El conjunto original coincide con el conjunto inicial y cada elemento del conjunto inicial tiene una sola imagen, lo que se conoce como univocidad. Lo podemos ver aquí, esta palabreja. Una aplicación puede ser sobreyectiva, inyectiva o biyectiva. Es sobreyectiva si el conjunto imagen coincide con el conjunto final. Es inyectiva si cada elemento del conjunto final no es imagen de dos originales diferentes. Es decir, si dos elementos no tienen el mismo homólogo, como en términos de los que hemos estado hablando antes. Y es biyectiva cuando es sobreyectiva y es inyectiva. En cuanto a la gráfica de una aplicación, hemos de decir que está formada por todos y cada uno de los pares, de los pares que pertenecen al subconjunto del producto cartesiano. Los pares tal que B es igual a f de A. Son los que son homólogos. Como ejemplos, pues podemos poner aquí varios ejemplos, pero algunos muy característicos, que son la aplicación identidad y la aplicación inclusión. La aplicación identidad, un elemento va a sí mismo, por lo tanto los homólogos, al fin y al cabo tenemos el conjunto de entrada, el conjunto inicial y el conjunto final, son el mismo. Y cada elemento tiene como homólogo a sí mismo. En cuanto a la aplicación inclusión, hay que tener en cuenta que dado un subconjunto de un conjunto A, como podemos ver aquí, se define la aplicación inclusión como es parecida a la aplicación identidad, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que partimos de un subconjunto y llegamos a un conjunto mayor, al conjunto completo. En este caso, por eso es la inclusión. Estamos partiendo de por ejemplo, los números del 1 al 10, un conjunto, y un subconjunto de ese conjunto son los números pares del 1 al 10. Los números pares del 1 al 10, para poder realizar una aplicación, la aplicación inclusión, sería partir pues, del 2, iría al 2, pero claro, del 2 en, en la aplicación, o sea, del 2 en el conjunto de los pares del 1 al 10, iría al 2 en el conjunto de todos los números del 1 al 10. Y así. Luego también tenemos R, en este caso es R de
R de real, de los números reales, si los conjuntos, si tenemos dos conjuntos que son reales, son los números reales, entonces algo que no podemos definir como aplicación sería la función x al cuadrado igual a y. Perdón, y al cuadrado igual a x. ¿Por qué? Porque para dos valores de y tenemos la misma x. Para y igual a 1 e y igual a menos 1, la x también sería 1. Con lo cual no sería inyectiva. Porque si cada elemento del conjunto final no es imagen de dos originales diferentes, en este caso sí es imagen de dos originales diferentes. Cada conjunto final, en este caso la y, sería igual a dos originales diferentes. Sería inyectivo. En cuanto a las relaciones que podemos establecer entre entre las correspondencias, una correspondencia es una relación binaria si el conjunto es una correspondencia del mismo conjunto consigo mismo. En general se usa esta notación, para referirse a los pares AB, a los pares de la relación. Una relación binaria puede cumplir propiedades de las 6 propiedades siguientes. Es reflexiva si cada elemento está relacionado consigo mismo. Es antirreflexiva si ningún elemento está relacionado consigo mismo. Esto es si no existe. Si no existe ninguno que esté relacionado consigo mismo. Es simétrica si para cada dos elementos del conjunto, si uno está relacionado, si x está relacionado con y, entonces y está relacionado con x. Es antisimétrica si para cada dos elementos de un conjunto, si tenemos que ambos están relacionados entre sí, si x está relacionado con y e y está relacionado con x, entonces son exactamente iguales. Son x e igual a y. Es transitiva si para cada tres elementos tenemos que si x está relacionado con y e y está relacionado con z, entonces x está relacionado con z. Y es conexa si x e y, que son elementos del conjunto, entonces o bien x está relacionado con y, o bien y está relacionado con x. Eso podemos verlo muy bien en las relaciones de orden, lo veremos más adelante. De aquí, teniendo en cuenta las propiedades que cumplan las diferentes relaciones, podemos diferenciar relaciones de equivalencia y relaciones de orden. Una relación de equivalencia, dado un conjunto A, no vacío, una relación de equivalencia es aquella que verifica las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Aquí lo tenemos, reflexiva, simétrica y transitiva. Y, obviamente, se pueden considerar cada elemento que esté relacionado, o sea, cada elemento X que esté relacionado se puede considerar como una clase de equivalencia. De hecho, teniendo en cuenta la relación de equivalencia, el conjunto de todos los elementos que están relacionados con un elemento X se denomina clase de equivalencia de X. Y se suele denotar por un elemento llamativo, o que se denomina por elemento, no lo veo por aquí, pero es el elemento de clase. Con estas relaciones de equivalencia podemos definir el conjunto cociente, que nos servirá para poder determinar tanto las fracciones normales y las fracciones polinómicas. Los polinomios como fracciones. El conjunto cociente es el conjunto que tiene por elemento a cada una de las clases de equivalencia. ¿De acuerdo? Notando de la siguiente forma. Teniendo en cuenta el conjunto dividido, no dividido, sino dividido, podemos ponerlo así, como por la relación de equivalencia que estamos considerando. En cualquier conjunto y para cualquier relación de equivalencia, si dos elementos pertenecen al conjunto, o bien sus clases de equivalencia son iguales, o bien
la intersección es vacía. Está claro. Porque si son iguales es porque alguno de los dos está relacionado. Y si alguno de los dos está relacionado es porque como son reflexivos, perdón, como son simétricos, el otro está relacionado también. Y están relacionados a su vez con todos y cada uno de los que correspondan a su clase. Ya que en cada clase, los elementos están relacionados, o sea, cada clase está formada por los elementos que están relacionados con el elemento de clase. Entonces, si tenemos dos clases distintas, dos clases a priori distintas que decimos son iguales, dos clases de equivalencia, entonces todos los elementos son iguales, por lo tanto esas clases son iguales. O bien su intersección es vacía. Esas son las dos posibilidades. Podemos verlo claramente en el conjunto de Z. Se puede representar las fracciones enteras. Las fracciones algebraicas. Eso viene por otro lado. Lo veremos también más adelante. Una relación de orden se lleva a cabo, pues, dado un conjunto A no vacío. Una relación binaria se dice de orden si cumple las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y además se le dice que es de orden total si es conexa. Eso podemos verlo más abajo, podemos verlo por aquí. No sé si podemos verlo por aquí, pero se le dice bien ordenado, no, si es conexa. Si es conexa, lo tiene que decir por aquí. Si no, después lo miramos. Después lo meto por aquí metido. Bien. Con todo eso, bueno, una relación de orden muy característica es menor o igual. Cuando nos concentramos en menor o igual, cuando ordenamos los números naturales con menor o igual, entonces estamos estableciendo una relación de orden total, que se dice también bien ordenado. Bien. En cuanto a las estructuras algebraicas, hay que tener en cuenta que una vez definido el concepto de aplicación, se puede caracterizar el concepto de operación. Cuando tenemos un producto cartesiano y sobre él una aplicación interna, se denomina operación interna o ley de composición interna toda aplicación del producto cartesiano de un conjunto por sí mismo en el mismo conjunto. Una operación interna se puede denotar por más o por circulito. Las propiedades más características de las operaciones internas son: una operación puede ser asociativa si para cada 3 elementos se verifica que el producto es asociativo. En este caso, esto no es así. O sea, esto no es así. Esto por esto más A por C, efectivamente. Eso es si verifica eso. Es conmutativa, efectivamente, aquí sí viene determinado. El elemento regular, existe un elemento regular. Existe el elemento neutro es el que deja exactamente igual el elemento. El elemento simétrico, se dice que A' es el elemento simétrico de A para la operación por, si solo si para todo elemento de A', existe una prima tal que A por A es igual a E. A por A' es igual a E. O sea, es el elemento neutro. En cuanto a la distributiva, la tenemos aquí. Simplemente lo distribuimos de otra forma y ya está. Y bueno, sea un conjunto con una operación interna, dado un subconjunto, se dice que es una parte estable de la ley por cuando verifica cuando verifica que esta operación también es interna para el elemento que estamos considerando. Si es un conjunto con una operación interna y R es una relación de equivalencia, el conjunto cociente se puede definir con una operación interna inducida. En cuanto a las estructuras algebraicas con una operación interna,
hemos de tener en cuenta las propiedades que hemos visto anteriormente: asociativa, conmutativa, elemento neutro, distributiva. Y lo dividimos según las siguientes características. Podemos definir A con el conjunto A con la operación como un semigrupo cuando es solo asociativa, como un monoide cuando es asociativa y cumple la propiedad de elemento neutro, como un grupo cuando es asociativa, cumple la propiedad de elemento neutro y la del elemento opuesto o simétrico, y cuando es grupo conmutativo o abeliano, tiene que ser un grupo y además cumplir la propiedad conmutativa, como podemos ver aquí. Dado un subconjunto de un conjunto A ese subconjunto con la operación se le puede clasificar también como subgrupo, submonoide, si cumple las propiedades anteriores, si verifica todo lo anterior. Con las mismas características pasamos a las estructuras algebraicas con dos operaciones internas. Tenemos los anillos que tenemos dos operaciones, estamos con dos operaciones y por lo tanto una de ellas tiene que cumplir, que es grupo conmutativo, con la suma, el grupo, el conjunto con la suma, debe cumplir, que es un grupo conmutativo, teniendo en cuenta las características que hemos visto anteriormente. Con el producto tiene que ser semigrupo y además el producto debe ser distributivo respecto a la suma. Es un subanillo, o sea, un subconjunto de A verifica que es subanillo si verifica ser anillo, si verifica ser cumple las propiedades anteriores. Y también tenemos en cuenta los cuerpos. Un conjunto K es un cuerpo con las operaciones suma y producto si verifica que la suma es un grupo conmutativo y si verifica que el cuerpo sin el cero con el producto es un grupo. Y teniendo en cuenta obviamente que es distributiva respecto a la suma. Un subconjunto K' de K verifica que K' con la suma y el producto es subcuerpo de K con la suma y el producto si verifica ser cuerpo, es decir, si verifica estas propiedades. Finalmente, las conclusiones. Hay que tener en cuenta que la teoría de conjuntos es una reciente rama de las matemáticas y que en su desarrollo destacan matemáticos tan ilustres como Cantor, Zermelo, Poincaré, Boole, Venn, y su estrecha relación con las nociones de la lógica matemática ha permitido que haya servido para fundamentar otras ramas de la matemática. Así, permiten fundamentar las estructuras aritméticas que se suelen construir a partir de considerar los números naturales como conjuntos e ir definiendo las relaciones de equivalencia cuyas clases determinan nuevos conjuntos numéricos. El estudio de las propiedades de las operaciones de estos nuevos conjuntos, ya sean una o dos, permite determinar las denominadas estructuras algebraicas, que son una generalización y abstracción de las estructuras numéricas. Las numerosas aplicaciones de las matemáticas, electrónica, ciencia de la computación, genética, etc., refrendan, incentivan de alguna forma y dan sentido a la teoría de conjuntos y las estructuras algebraicas. Las numerosas aplicaciones de las que hemos hablado previamente, tanto en las matemáticas, en la electrónica referida pues, a la creación de ordenadores, de calculadoras, en cuanto, bueno, en ese caso las ciencias de computación, obviamente. La genética, como ya hemos dicho, los árboles genéticos, el álgebra genética, la frecuencia de las alelas. Y finalmente, en cuanto a referencia, hay que destacar el libro de Avellana, de 1973, Elementos Matemáticos, Elementos de Matemática, de la editorial Heraclio Fournier, Aires, F, de 2003, Álgebra Moderna, de McGraw-Hill, y Keisane, de 1990, Álgebra Básica, de Vicent Vives. Aquí tenemos una última referencia, que es un poquito más compleja, pero que también nos puede servir. Así que hemos finalizado el tema 11 y aquí lo dejamos. Muchas gracias y mucha suerte.